Bueno, buenas, ¿cómo están? Primero me presento, mi nombre es Walter Farina, soy el profesor a cargo de Fisiología y Comportamiento de Insectos, y primero les voy a explicar por qué inicio estas clases virtualmente, fundamentalmente porque en las primeras semanas de la cursada voy a estar en el exterior por una cooperación científica. Entonces aquellas teóricas que estén a mi cargo van a ser virtuales. Tendremos encuentros semanales de consulta virtualmente, pero muchas de las teóricas de esta etapa, fundamentalmente de las primeras 6 semanas, también van a ser presenciales con miembros del equipo docente y de invitados que tenemos. Cuando hablamos de esta materia, en realidad estamos hablando de una materia de grado, de ciclo superior, denominada Fisiología de Insectos o Fisiología y Comportamiento de Insectos, dependiendo si es el plan 1984 o 2019, pero también es una materia de posgrado que otorga 5 puntos para el doctorado, y por una cuestión formal y reglamentaria, el título no puede ser exactamente igual a la materia de posgrado, de allí que le pusimos el nombre de tópicos en Fisiología y Comportamiento de Insectos. Lo que vamos a ver a lo largo de la materia intenta tomar un modelo biológico tan repetido en diversos hábitats, ecosistemas y nichos ecológicos como son los insectos, tratando de dar una visión sistémica, integrativa, basados en los sistemas fisiológicos, pero tratando de entender la complejidad de estos organismos, cómo responden a variables ambientales, cómo autorregulan determinadas funciones, y variables más complejas, como es respuestas conductuales al final de la cursada. Bueno, en ese contexto vamos a comenzar con una introducción general que tiene que ver con una de las palabras claves de la materia. ¿Qué implica hablar de fisiología? Hablar de fisiología es el estudio de aspectos funcionales de animales y sus partes, o de los organismos y sus partes. Y siempre existen diferentes niveles de análisis. Pero en realidad la fisiología se comenzó a comprender a principios del siglo XIX, cuando se planteó el principio de homeostasis, que lo presenta el investigador francés Claude Bernard. Y el principio de homeostasis no deja de ser un principio de autorregulación de un sistema complejo, que en este caso es un sistema biológico, el cual ese principio de autorregulación depende mucho del entorno y de las variables de ese entorno para regularse. Y acá quizás una buena definición es a partir de ejemplos muchas veces, y Claude Bernard plantea que el principio de homeostasis implica lo que él comenta en esta expresión, que dice: se ha preguntado cómo puede uno llegar a conclusiones válidas cuando hay sustancias que son venenosas para ciertos animales, pero no lo son para otros, y sustancias que son venenosas para el hombre, pero no para los animales. Se ha mencionado que el cuerpo espín, que no resulta envenenado al consumir ácido prúsico, que es sinónimo de cianuro, o la cabra que come veladona, que lo que come en realidad es una sustancia que puede ser venenosa, como es la atropina y la escopolamina, sin ningún inconveniente.
La oveja que puede ingerir enormes cantidades de arsénico sin sufrir efectos letales, o los sapos que no resultan envenenados por su propio veneno. Los animales acuáticos que son capaces de producir descargas eléctricas sin padecer sus consecuencias, y los marinos que no sufren daños por la influencia de la sal. O sea, obviamente esos organismos en su entorno pueden regular variables ambientales externas y autorregularse manteniendo un equilibrio con el exterior. Eso es un principio de homeostasis, y en muchos casos esto también requiere hablar de procesos regulatorios, o sea, que existan principios de retroalimentación. Los principios de retroalimentación más básicos son aquellos que se regulan, por ejemplo, una reacción química que genera un determinado producto, que ese producto promueve una inhibición de que el sustrato siga generando productos. A eso se llama una retroalimentación negativa, o por el contrario, cuando la producción de producto estimula a la reacción a pasar más de sustrato a productos. Y eso es una retroalimentación o feedback positivo. Por lo tanto, estos principios y procesos son básicos para entender la función de las partes de los organismos complejos. También podemos encontrar otras definiciones, como en libros básicos de fisiología animal comparada, como es el Ecker, habla de un enfoque fisiológico que surge desde la forma del tejido, de las células, de los órganos, y se plantea que la fisiología es comprender mecanismos físico-químicos que actúan en los seres vivos. Esto es una mirada mecanicista y que parte, como mencionamos antes, desde la forma. Sin embargo, también hay miradas que parten desde la función. Y desde la función, en ese sentido, lo planteó muy bien Patrick Valls, un biólogo celular de la primera mitad del siglo XX, en donde a través de un ejemplo nos muestra el concepto de la fisiología. Y plantea que un gato que cae de un tejado es un objeto físico, mientras nos interesemos por la velocidad de su caída y por la aceleración de sus fluidos internos. En cambio, nuestro enfoque será fisiológico cuando nos preguntamos cómo consigue siempre aterrizar sobre sus patas. Es decir, aquí Patrick Valls se planta desde la función para entender la fisiología y no desde una mirada que viene más desde la biofísica o desde la bioquímica. También cuando hablamos de fisiología hablamos de función, y siempre hay preguntas que pueden aproximarnos a entender. Cuando hablamos de comprender un mecanismo, estamos intentando ver el qué, el cómo. Cuando damos un enfoque evolutivo que queremos entender en una línea de tiempo, un proceso, muchas veces la pregunta es el por qué. Ahora, cuando hablamos de función y nos interesa determinar el funcionamiento de una determinada estructura biológica, podemos llegar a preguntarnos el para qué. Y el para qué es un concepto, una pregunta muy delicada cuando hablamos desde una mirada científica, porque si no es bien planteada, el para qué puede tener una mirada que se llama finalista, una mirada en donde cada estructura biológica tiene una finalidad, y eso puede entrar más que en una mirada científica, en una mirada dogmática, y eso es peligroso en términos
de que la ciencia no tiene de ningún modo ese objetivo. Y aquí lo aclara Konrad Lorenz, quien fuera premio Nobel por sus aportes en fisiología y comportamiento animal en los años 70. Y dice, si un biólogo pregunta para qué, su objetivo no es profesar una creencia en una teleología sobrenatural. Precisamente la teleología es la doctrina de las causas últimas, asume que los fenómenos de la vida son explicables solo porque hay un propósito para esa función, ese objeto, ese sistema. Y que, sino confiar en la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Preguntarse para qué un gato tiene pezuñas retráctiles y curvas y contestar para cazar ratones es una aproximación a la función de esa estructura, el valor de supervivencia por el cual los gatos presentan garras. Y plantea diciendo que Colin Pittenbrough, que era un epistemólogo muy reconocido, ha definido a esta aproximación como teleonómica con el fin de diferenciarse de lo teleológico, como la astronomía lo ha hecho en su momento de la astrología. Entonces, hablar de fisiología muchas veces es útil, poder visualizarla desde otras miradas, desde otras concepciones. Y, por ejemplo, los idiomas siempre aportan contenidos enriquecedores. Aquí vemos una definición de fisiología en chino mandarín, y podemos ver que en realidad el concepto de fisiología se puede comprender a partir de los diferentes ideogramas, en donde se plantea que la fisiología es el estudio de la lógica de la vida. En griego, por ejemplo, es el estudio de la naturaleza, o también como sinónimo de naturaleza del origen. Por lo tanto, empezamos a tener una aproximación de lo que es el estudio de las partes de un organismo desde su funcionalidad, y ahora el segundo aspecto que nos interesa es definir el organismo modelo, y el organismo modelo es un insecto. Y un insecto presenta características muy relevantes, propias de su grupo. Primero, entender que es un invertebrado claramente segmentado, donde algunos insectos se visualiza mucho mejor la segmentación que en otros. Vamos a ver a lo largo del cuatrimestre diferentes situaciones que están recubiertos por lo que se denomina un exoesqueleto, o sea, una cubierta bastante engrosada y resistente, como vamos a ver en esta misma clase de hoy, que presenta tres claras regiones, lo que sería la cabeza, lo que sería el tórax, que siempre en el tórax están ubicados unos apéndices muy conspicuos que son los tres pares de patas, y finalmente el abdomen, a veces claramente segmentado, a veces no tanto, que pueden tener incluso algunos apéndices posteriores vinculados con el aparato reproductor. Habíamos mencionado que cuentan los invertebrados segmentados, que estamos hablando, con exoesqueleto, que es una serie de discos duros que, dependiendo si se encuentran dorsalmente, estos discos reciben el nombre de escleritos, y si son ventrales, reciben el nombre de tergitos. De esternitos, perdón. Y bueno, precisamente podemos ver abundancia de apéndices, los apéndices que se pueden ver claramente en la parte anterior o cabeza. En algunos insectos se visualiza mucho mejor que en otros, como son las piezas bucales, en el tórax los tres pares de patas, y en el abdomen ausente
salvo en algunos casos que se visualiza claramente la genitalia posterior. Hablar de insectos también es circunscribirnos a los orígenes, sin embargo estamos hablando de un invertebrado, por lo tanto los registros fósiles no son tan fáciles de visualizar como un invertebrado. El origen se plantea que proviene de los anélidos, que son invertebrados segmentados, pero que no presentan cubiertas esclerotizadas, y que a lo largo de la historia evolutiva estos invertebrados segmentados fueron mostrando apéndices en cada uno de sus segmentos y fueron mostrando especializaciones, como son los 3 pares de patas en la región y en los segmentos intermedios, y algunos conspicuos en la parte anterior y posterior. Hablar de los orígenes es pensar un poco en qué registros fósiles se cuenta en un invertebrado. En muchos de los registros han podido ser obtenidos porque estos organismos han sido embebidos en resinas, y hablar de resinas es hablar del origen de plantas superiores. Por lo tanto, previamente a ello no podíamos encontrar estas sustancias, y eso es lo que permite estudios desde el punto de vista de la paleontología en entomología. Encontramos algunos registros realmente antiguos de piezas bucales, fundamentalmente de mandíbulas, que pudo determinarse y sugerirse que estas piezas mandibulares correspondían a un insecto alado, y la antigüedad de ese registro fósil es de 434 millones de años. Por lo tanto, si ese individuo ya era alado, podemos imaginarnos predecesores mucho antes de ese momento. Se han encontrado registros muy bien definidos en donde hasta puede inferirse conductas, por ejemplo, conductas de caza, como esta hormiga infierno, o también se la denomina en inglés hell ant, que está cazando un invertebrado con unas piezas bucales muy prominentes. Esta pieza tiene 99 millones de años. Y claro, la pregunta es cómo, siendo biólogos, elijamos la especialidad que elijamos, no podemos no estudiar este grupo animal, precisamente por su abundancia y distribución. No hay especies en los organismos vivos de la Tierra más predominantes que los insectos. La mitad más uno de las especies ya definidas en toda la Tierra corresponden a insectos. Esto es una simple estimación para tener idea de proporciones, pero hay más de 1 millón de especies definidas, identificadas ya van tendiendo a más de 1 millón, aunque se estima que en el caso de los insectos podrían llegar a varios millones. Y en términos de cantidad de especies presentes en terrestres, coincide o podría llegar a haber aproximadamente el 75% de las especies. En términos de individuos, podemos hablar de una cantidad de millones difíciles de imaginar. De allí que pongo un número estimado de 10 elevado a la 18 millones, para que nos demos una idea de la cantidad de individuos insectos presentes. En términos de densidad, una estimación es de 20 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Y podemos encontrarlos en una cantidad enorme de ecosistemas, no solo terrestres, sino acuáticos de agua dulce. Lo podemos encontrar en agua salada, fundamentalmente en las costas, y en donde no hemos podido encontrar insectos por el momento
es en las profundidades oceánicas. Por lo tanto, su distribución y abundancia nos muestra que hay características que hacen no solo que permanezca en la Tierra desde hace muchísimo tiempo, sino que encuentre nuevos nichos y ecosistemas para ocupar, ya sea una especie en particular o por mecanismos de especiación. Hablar de insectos, aquí debo aclarar que la materia no intenta de ningún modo generar un enfoque de fisiología de insectos comparada, sino intenta tomar determinados modelos de insectos que nos permitan abordar temáticas fisiológicas que han sido modelos fundamentalmente en los últimos 100, 150 años estudio de estas áreas de las ciencias biológicas, y vamos siempre a considerar adaptaciones a diferentes entornos, pero de ningún modo vamos a poder analizar muchas especies de insectos a lo largo de la cruzada, precisamente porque no es tan fácil encontrar modelos experimentales que nos permitan enfocarnos en preguntas fisiológicas. Pero podemos decir que desde el punto de vista de diversidad, los insectos presentan 30 órdenes, tenemos algunos grupos muy conspicuos y repetidos, como por ejemplo los dípteros, o sea, moscas, mosquitos, que la característica morfológica principal es contar con un par de alas. Contamos con lepidópteros, como son mariposas, como son esfíngidos, que presentan alas escamosas. Los himenópteros, que pueden ser individuales o pueden ser altamente sociales, pero fundamentalmente su característica morfológica son las alas membranosas. Podemos encontrar coleópteros que presentan alas muy engrosadas, resistentes y rígidas, con formas de escudo, presentan una muy amplia diversidad de especies, aproximadamente el 30% de las especies de insectos son coleópteros. Podemos encontrar otros grupos como por ejemplo hemípteros que presentan una estructura por debajo de alas membranosas muy resistente, como pueden ser las cigarras, como pueden ser algunas chinches. Encontramos insectos que ya vamos a ver tienen características más primitivas, como son los odonatas, que presentan ojos compuestos muy engrosados, alas extendidas y no plegables, o por ejemplo algunos insectos muy distribuidos, como son los ortópteros, langostas, grillos, que son saltadores, voladores, presentan un desarrollo gradual sin presentar cambios muy abruptos desde los estadios juveniles a los estadios adultos, que ya vamos a ver en detalle más adelante. Cuando hablamos de este enfoque de nuestra materia pretende tener una mirada de biología integrativa, es decir, poder estudiar una problemática desde distintos planos de estudio, desde distintos niveles de organización e integrarla, pero por otro lado, trabajar desde la biología experimental. Y para ello tenemos que tener modelos biológicos en donde podamos hacer pruebas, podamos hacer ensayos, podamos testear preguntas concretas y podamos tener un entorno experimental para controlar el estímulo y definir muy bien la respuesta del organismo. Y precisamente esa es la base o la mirada de los estudios fisiológicos. Y contamos con muchos insectos que son fáciles de criar en laboratorio,
presentan la posibilidad de realizar algunos ensayos experimentales con animal completo y no determinada parte, tejido. Estamos hablando de sistemas más simplificados que tienen pocos elementos componentes. Cuando veamos la temática del sistema nervioso, vamos a ver que el número de células nerviosas, o sea, las neuronas, son mucho menores que las de un vertebrado, sin embargo, son muy fáciles de identificar y al poder identificarlas podemos realizar algún tipo de aproximación experimental repetible sobre esa unidad experimental. Y además algo importante y que decíamos previamente, es que se pueden realizar estudios fisiológicos con diferente nivel de complejidad. No solo evaluar la respuesta de una determinada célula, sino de un tejido, de un organismo, de un individuo, o también a veces de conjuntos de individuos. Hay veces que podemos darle una mirada fisiológica a una respuesta de grupos de individuos, como vamos a ver al final de esta cursada. Precisamente trabajar con insectos desde una mirada experimental para poder comprender distintos abordajes fisiológicos nos permite ver que realmente los insectos presentan algunas características o procesos, mecanismos que han sido troncales y estructurales para entender la biología de otros animales mucho más complejos. Por ejemplo, los estudios endocrinológicos en el reino animal, los primeros estudios se realizaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en modelos de insectos, en algunos lepidópteros fundamentalmente, en donde se pudo determinar que hay sustancias liberadas por el sistema nervioso que son vertidas al sistema circulatorio y que hacen blanco en organismos. Eso fue primero determinado en insectos, y la comunidad científica en general durante décadas descreyó de eso porque no podía ser probado en vertebrados. Recién cuando pudo ser avalado en vertebrados fue aceptado que insectos también lo presentaban. Otras miradas o áreas que se han enriquecido teniendo como modelos biológicos a los insectos es lo que tiene que ver con algunos procesos básicos en biología celular, como es la endocitosis mediada por receptores, es decir, que determinadas partículas o moléculas pueden llegar a una membrana plasmática de una célula, pueden ser amarradas por un receptor, y una vez que haya receptores que tengan una unión con estas moléculas que reconocen, se van agrupando y van formando por un proceso de endocitosis vesículas que ya en el citoplasma pueden ser almacenadas, degradadas o diferentes procesos dentro del citoplasma. También a partir de modelos de insectos, fundamentalmente algunos dípteros como moscas, a principios del siglo XX hubo grandes avances en genética. Fundamentalmente se pudo reconocer la presencia de genes homeóticos, o sea, genes que se encargan de poder desarrollar un individuo en determinadas secciones o partes. Es decir, el estudio o el abordaje de insectos desde la biología experimental ha permitido grandes avances a la biología en general. De allí su importancia, y de allí que quiero recalcar que más allá de que ustedes en el futuro utilicen otros modelos biológicos, siempre es importante considerar
que hay modelos más apropiados que otros para el desarrollo de determinadas problemáticas. Y ahora sí vamos a iniciar el primer tópico, el sistema fisiológico en insectos, y vamos a hablar de algo que lo define como tal, que es el sistema tegumentario. Es lo primero que vemos de un insecto, es una cubierta engrosada, resistente, homogéneo, que lo define en su forma, lo define en su movilidad, y que tiene características muy propias, muy relevantes dentro de la vida animal. Hablar de sistema tegumentario desde el punto de vista funcional, es decir, que estos organismos presentan un exoesqueleto. Y este exoesqueleto precisamente es parte de la causalidad exitosa que tienen los artrópodos en general en su amplia distribución y abundancia. Precisamente esta estructura externa es la interfase con el ambiente, por lo tanto es una barrera para muchas situaciones que ponen en peligro la estructura y la organización interna del organismo. Pero además, los insectos son en general organismos muy pequeños. Y hablar de un organismo pequeño implica que en términos físicos la relación superficie-volumen de ese organismo es mucho mayor que un organismo de mayor tamaño. Por lo tanto, tener una mayor superficie-volumen implica que va a estar sometido a una mayor exposición del ambiente sobre ese organismo, ya sea por cualquier compuesto químico o abrasivo que esté en el ambiente, por la temperatura, por variables físicas, por la misma pérdida de agua que le rompería el equilibrio interno del organismo. De allí que este exoesqueleto es una barrera por un lado, pero también le da una estructura, le da una forma al insecto. Hay una enorme variabilidad de formatos, por eso vemos una gran diversidad morfológica. Pero el exoesqueleto también presenta rigidez, como vamos a ver a lo largo de esta clase, y presenta una gran elasticidad en determinadas situaciones. Por supuesto que generar un exoesqueleto implica de alguna manera limitar el crecimiento, por lo tanto, crecer va a romper esta cubierta para generar otra, y eso genera un costo energético muy alto para el organismo. Pero a su vez, parte de esta cubierta va a poder ser una reserva nutricional y alimentaria para el mismo organismo, que compensa de alguna manera o parcialmente el alto costo energético en su construcción. Cuando hablamos de un exoesqueleto, de un sistema tegumentario, hay obviamente ventajas biomecánicas. No es lo mismo contar, como en el caso de un vertebrado, con un endoesqueleto que presentar una cubierta rígida externa. Precisamente, si nos imaginamos un sistema tubular, en donde en un caso contamos con una estructura rígida interna, es decir, con un endoesqueleto que está centralmente y en alrededor están los tejidos blandos, y lo comparamos con una estructura tubular donde su periferia es rígida y sus partes blandas están en el interior, podemos ver que un exoesqueleto en realidad es 3 veces más resistente que un endoesqueleto en términos de sostén de esta estructura, que está sujeta o puede estar sujeta a compresión y a expansión producto de fuerzas externas.
y la hace mucho más resistente a quiebres y roturas. Eso es desde el punto de vista de la biomecánica, que hace entendible que una estructura de exoesqueleto es más resistente a fuerzas externas. La gran desventaja de un exoesqueleto, particularmente si nos focalizamos en un insecto y miramos cómo es su ciclo de vida, no en detalle, por ahora muy groseramente, acá presentamos 3 ejemplos de ciclo de vida de insectos. No importa por ahora identificar los distintos nombres, sí tenemos que tener en claro que para pasar de una etapa de desarrollo a otra, el insecto inevitablemente debe mudar, es decir, debe abandonar su vieja cubierta externa para reemplazarla por una nueva. Por lo tanto, hay un crecimiento discreto a lo largo de su ciclo de vida. Los insectos, al deber mudar en cada interfase de muda, pasar de una cubierta vieja a una cubierta nueva, implica tener un periodo de exposición que lo genera o lo pone en riesgo porque puede desecarse, puede perder agua, puede estar expuesto a altas temperaturas, puede estar expuesto a abrasiones químicas y físicas. Pero por otro lado, como decíamos previamente, hay un alto consumo energético en la producción de la nueva cultura. Por lo tanto, en términos evolutivos, podemos decir que los distintos estrategias de desarrollo de los insectos, aquellos que se consideran más evolucionados, tienden a reducir el número de mudas precisamente para tratar de reducir estos periodos de alta exposición y riesgo. Y entonces ahora vamos a tratar de hacer una descripción desde la morfología de lo que es una estructura tegumentaria de un insecto modelo, y lo más superficial que vemos de esta estructura tegumentaria es lo que se denomina la cutícula. La cutícula es lo que va a cubrir al insecto y es lo que desde afuera nosotros denominamos sistema tegumentario o lo llamamos exoesqueleto. Sin embargo, esa cubierta externa no puede ser entendida como algo aislado, sino está íntimamente conectado con una monocapa de tejido que se denomina tejido epitelial. Esta es una monocapa precisamente porque hay una célula al lado de otra que se encarga, está directamente involucrada con la producción de esta estructura que es la que vemos, que es la estructura de la cutícula. Y podemos ver que esta estructura de la cutícula, a simple vista en este esquema o en esta foto de microscopio electrónico, presenta una estructura morfológica en distintas partes que es diferente. No es lo mismo esta periferia externa tan organizada, tan agrupada, que esta segunda, que también presenta un grado de organización, pero diferente a la periférica, y muy diferente a la más interna, que es una estructura que se la ve más esponjosa y abierta. Pero antes vamos a empezar a hablar de las células encargadas de la producción de la cutícula, es decir, de las células epidérmicas. Y hablar de células epidérmicas, como dijimos previamente, es hablar de esta monocapa de células que tienen características propias. Por un lado, lo que vamos a ver de estas células es que presentan organelas muy conspicuas, presentan extensos retículos endoplasmáticos granulares,
y aparatos de Golgi, lo que nos están indicando que hay una gran producción de sustancias y que éstas van a ser exportadas. Fundamentalmente van a ser exportadas en la periferia apical de estas células. Estas células presentan estas que se denominan microvellosidades y precisamente por las partes más apicales de las microvellosidades se producen exportación de sustancias hacia lo que va a ser la cutícula, que vamos a ver más adelante. Producen una gran cantidad de proteínas y otras sustancias. Muchas de estas proteínas cumplen función de enzimas, producción digestiva, pero también proteínas que cumplen funciones estructurales. Aspectos que son importantes cuando hablamos de células epidérmicas son la unión que presentan con la célula epidérmica vecina, que vamos a ver más adelante en detalle este tipo de unión. Hablar de células epidérmicas es hablar en general de células que liberan secreciones, es hablar de células que tienen una estructura basal, que se denomina base laminar. Esta base laminar es la que limita con el interior y o con cavidades del insecto, y podemos ver que hay determinadas invaginaciones en la célula, donde puede haber procesos de transporte. Acá claramente vemos el núcleo, organelas en el citoplasma, y claramente en este tipo de células que se denominan de tipo 1, son muy conspicuas las microvellosidades que liberan secreciones hacia el exterior de distinto tipo. A estas células epidérmicas, que fundamentalmente se ocupan de liberar secreciones al exterior, se las denominan de clase 1. Podemos encontrar también otro tipo de células epidérmicas que no tienen un contacto inmediatamente directo con la cutícula, pero que sí producen sustancias específicas de la cubierta, como es las sustancias que se exportan y que están en contacto directo con el exterior, la parte más externa de la cutícula, que se denomina epicutícula, y que podemos ver este tipo de células que presentan una cavidad. En esa cavidad se van acumulando sustancias de excreción y presentan ductos. Estos ductos de alguna manera tienen una cubierta cuticular por donde esas sustancias se exportan y se depositan en la cubierta externa de la cutícula. A este tipo de células glandulares se la denomina de tipo 3, y podemos ver algunas células de tipo 2 en esta imagen de microscopio electrónico, en donde este C implica es la cutícula. Acá tenemos unas imágenes más homogéneas que lindan con la cutícula, que son las células de clase 1, las que liberan secreciones. Aquellas que no tienen un contacto directo con el exterior, que son las de clase 2, y que ocasionalmente se pueden conectar con el exterior para liberar algún tipo de sustancia vinculada con una respuesta de agresión o con una señal de comunicación específica en determinado momento de la vida del insecto. También podemos encontrar, como vimos recién, estas de clase 2, que ocasionalmente en bibliografía la pueden encontrar como oenocitos. Estas células epidérmicas conectadas por sistemas de túbulos en el exterior generan, por ejemplo, sustancias como cera, es decir, hidrocarburos,
o pueden producir lipoproteínas, y ellas son las que se van a liberar y depositar en la cubierta externa del insecto. En algunas ocasiones estas células glandulares que pueden estar ocasionalmente o no conectadas con un ducto en el exterior, pueden liberar determinadas sustancias que cumplen un rol en comunicación, por ejemplo, señales químicas sexuales. Y decíamos que otro aspecto muy importante para entender estas células epidérmicas, en donde hay un proceso de recepción de sustancias, pero también de exportación de sustancias hacia afuera del organismo, es muy importante entender el sostén y la conexión. Por un lado, el sostén se lo va a dar la base laminar, que es la parte más ventral de la célula, que tiene como algunas estructuras engrosadas que forman como un botón que une la célula epitelial con la membrana, con la lámina basal. A esto se denomina hemidesmosomas. Y también podemos ver en detalle, como se puede ver aquí, lo intrincado de la conectividad entre células epiteliales vecinas. En la parte más superficial podemos ver que hay algunas regiones muy complejas en términos de proteínas interdigitales entre las membranas plasmáticas vecinas, que son uniones adherentes, reforzadas, en donde ambas células aportan a formar este puente sólido y que evita la pérdida de agua en esas regiones. Acá tenemos uniones más complejas, lo que se denominan uniones septadas, que prácticamente forman como un cierre conectivo en una parte de las membranas plasmáticas de ambas células. Sin embargo, también vamos a encontrar otras regiones, como se llaman las uniones vacíos o uniones estrechas, en donde, por ejemplo, hay determinadas proteínas compartidas que se llaman inexinas y que son directamente proteínas canal, donde puede haber intercambio de sustancias o iones o agua entre el citoplasma de ambas células linderas. Por lo tanto, la conectividad entre células epidérmicas es clave no solo para intercambiar sustancias, sino para tener regiones muy enlazadas que de alguna manera eviten la pérdida de agua de un organismo que tiene una alta relación superficie-volumen con el exterior. Y así vemos en modo de ejemplo lo que sería el tejido epidérmico si comparamos un insecto y un invertebrado. Perdón, y un vertebrado. Y acá podemos ver que un insecto tiene una mucho mayor complejidad de contactos entre dos células epidérmicas que un vertebrado. Mientras que un vertebrado tiene uniones estrechas muy periféricas, muy hacia el exterior, y precisamente en estas uniones estrechas puede compartirse agua o iones. Lo que se llaman los desmosomas están más ubicados centralmente. Sin embargo, podemos ver que en el caso de los insectos encontramos no solo uniones estrechas, más extendidas en lo que sería la parte más periférica, sino también podemos encontrar una periferia muy extendida de uniones septadas, esas uniones que no permiten el intercambio,
o en la parte más interna del organismo, estas uniones estrechas que impiden el intercambio de agua. O sea, hay determinadas, hay una mayor conectividad entre células epidérmicas en el insecto, hay unas zonas muy extendidas que o bien facilitan el intercambio, otras que impiden totalmente el intercambio con las células vecinas, y otras que también van en la misma dirección, pero son mucho más puntuales, como estas uniones estrechas. Por lo tanto, esto lo que permite es mejorar el intercambio entre células, pero también permite funcionar como barrera para evitar la pérdida de agua hacia el exterior. Bueno, yendo un poco ya en detalle a lo que es esta cubierta externa que denominamos cutícula, vamos a posicionarnos en no la parte más periférica de la cutícula, que ya habíamos dicho el nombre previamente, recibe el nombre de epicutícula, sino lo más interno, es decir, lo que separa de esta delgada cubierta exterior y tan homogénea que es la epicutícula de las células epidérmicas. Es a eso que se denomina procutícula, y vamos a ver que presenta diferentes diseños en su organización. Simplemente para darle un ordenamiento, la parte más externa y cercana al exterior se la denomina exocutícula, y la exocutícula, como podemos ver, presenta una alta organización en el diseño de las estructuras que lo conforman. En general son proteínas de alto peso molecular, no son elásticas, pueden presentar pigmentos, como por ejemplo pigmentos oscuros, como es el caso de la melanina, y no puede ser digerida precisamente por el alto grado de conectividad y de enlace entre moléculas. La parte intermedia o interna, más menos agrupada y cercana al tejido epidérmico, es lo que se denomina endocutícula, y lo podemos ver claramente como una estructura esponjosa. En este caso hay una deposición continua de material desde las células epidérmicas hacia la cutícula. Por eso se van formando a medida de que se van sintetizando como capas laminares, que pueden ser de fácil ruptura, pueden ser digeridas por enzimas digestivas, que a su vez los productos de esta digestión pueden ser utilizadas como fuente de reserva. Y también tenemos como capas intermedias que tienen un grado de organización que está entre lo que sería una exocutícula tan altamente organizada y cohesionada y una endocutícula mucho más abierta y con deposiciones continuas. Eso es un nombre simplemente que a veces lo podemos visualizar, queda claro, a veces no tanto, y eso es lo que llamamos una mesocutícula o capa de transición. Precisamente la parte más periférica de la cutícula, más ordenada, tanto en una foto de microscopía electrónica como este diseño que se plantea, es la epicutícula, que por más que sea muy delgada, realmente presenta complejidad al evaluar la cantidad de sustancias que pueden estar depositadas en ella.
Entonces, viendo un detalle de la epicutícula, vamos a ver que en su interior se conforman como canales poro en donde pueden trasladarse sustancias. Muchas de estas sustancias son las que le dan protección, aislamiento al organismo como un todo. Por ejemplo, pueden exportarse sustancias como lipoproteínas. Y precisamente las lipoproteínas cumplen la función como un barnizado final, como que cubre la cubierta, que se denomina cemento, puede impermeabilizar y no está presente en insectos acuáticos. Por debajo del cemento existen hidrocarburos como ceras que pueden ser muy importantes en determinados insectos, y finalmente también hay cubiertas externas de epicutícula e internas que pueden tener distinto grado de dureza para dar esta estructura. Fundamentalmente, esta estructura delgada son productos liberados por células epiteliales, fundamentalmente por glándulas dérmicas o enocitos, como mencionamos antes. Están conformados por proteínas, lípidos, a veces algunas moléculas específicas como polifenoles, pero no presentan una molécula que vamos a empezar a hablar mucho cuando hablemos de la endocutícula, que es quitina. Y le puede dar a esta estructura externa impermeabilidad. Cuando hablamos de la química de la cutícula, hablamos de que interactúan distintas moléculas o distintas familias de compuestos para dar una función mecánica que es fundamentalmente resistencia y dureza. Hablar de la química de la cutícula es decir que por un lado tenemos una matriz proteica, por otro lado tenemos un polímero natural que es característico de algunos grupos de organismos, pero en insectos es clave, como es la quitina, y también podemos encontrar lípidos que le dan un rol protector y que se secreta a posteriori. Pero fundamentalmente la matriz proteica y este polímero natural son los que van a dar esa función mecánica tan relevante en la cutícula de los insectos. Entonces, hablar de matriz proteica, es decir, es hablar de proteínas donde el 60% del peso seco de la cutícula está conformado por proteínas. Las proteínas se ubican fundamentalmente en la procutícula, la mayoría, es decir, en toda esta estructura que forma la exo-, meso- y endocutícula, pero también va a estar presente en la estructura más periférica de la cutícula, o sea, en la epicutícula, pero en menor proporción. Las funciones son fundamentalmente la dureza, dado que puede haber en muchos casos uniones covalentes que le pueden dar mucha rigidez a algunas partes de la cutícula, pueden tener le dan una matriz estructural que junto con estas moléculas que forman polímeros, que es la cutícula, van a darle una característica única a estas estructuras. Y también cumplen una función muy importante en el transporte, porque hablar de proteínas, en muchos de los casos, es hablar de enzimas. Y estas pueden cumplir funciones de acelerar funciones en el interior del citoplasma, o incluso funciones intermediarias de transporte de sustancias que provienen
de las cavidades del insecto que pueden ingresar al citoplasma de las células epidérmicas, y en algunos casos pueden directamente exportarse a la cutícula propiamente dicha. Es decir, no solo hay una función de dureza, sino hay una estructura de matriz que le da la forma, y puede haber una función de transporte cuando hablamos de proteínas. Pero también vamos a encontrar en varias partes que conforman el exoesqueleto de los insectos áreas que presentan una gran elasticidad. Por ejemplo, en algunas estructuras intervinientes en la actividad locomotora, como son en las articulaciones de las patas o en las bases de las alas de los insectos, y en ese caso seguimos hablando de cutícula, pero que presentan proteínas con funciones elásticas. A estas proteínas en insectos se las denominan resilina. Estas son proteínas elastométricas, es decir, tienen fuerzas intermoleculares débiles, pueden almacenar gran cantidad de energía, recuperando hasta el 90% de esa energía, y pueden rápidamente cambiar de conformación, por ejemplo, cuando el insecto se mueve, pega un salto o empieza a mover las alas. Suelen estar en puntos de bisagra, como en estos ejemplos, la unión entre el tórax y la base del ala, y son modelos de estudios muy estudiadas por bioingeniería para tratar de reproducir estas propiedades en determinados materiales. Y por otro lado, aparte de las proteínas, lo que es clave es la estructura de la quitina. Y la quitina son precisamente largas cadenas de polisacáridos que son resistentes a hidrólisis. Un gran porcentaje de la cutícula está conformada por quitina, principalmente ubicadas en la procutícula, no están ubicadas en la epicutícula. Son estructuras muy estables que se forman a partir de los enlaces de monosacáridos que requieren estar acetilados y luego activarse para formar un polímero de polisacáridos que presentan estas características de N-acetilglucosamida como terminales. Por lo tanto, lo que nos tenemos que imaginar acá son trenes con estructuras de vagones, y precisamente esas estructuras de vagones son estas estructuras que presentan un perfil común con los azúcares, pero que tienen combinado con estas estructuras de N-acetilglucosamina. Esto le da mucha estabilidad a estas estructuras de vagones, y precisamente estas estructuras alargadas se pueden ir uniendo entre sí. Las quitinas, las largas cadenas de quitinas, se pueden unir entre sí de diferentes maneras. En el caso de los insectos, se organizan en estructuras que se denominan antiparalelas. Cuando la quitina tiene estructuras antiparalelas se denominan alfa, y en muchos de los contactos entre estas largas cadenas quitinosas puede haber uniones débiles de puentes de hidrógeno que conecten ambas cadenas. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta para poder entender algunos cambios dinámicos que ocurren en la cutícula de los insectos. En términos de cómo se sintetiza la quitina, bueno, la quitina, la base estructural habíamos dicho que son
polisacáridos que tienen terminales de N-acetilamina. Por lo tanto, esos pequeños oligosacáridos que se sintetizan en el citoplasma de las células epidérmicas van a requerir de un intermediario, de un transportador citoplasmático, que lo que hace es, este transportador citoplasmático está fosforilado, lo va a llevar a la periferia de la célula epidérmica, más específicamente a la terminal apical de la microvellosidad, donde ahí se puede exportar el oligosacárido, se mantiene el carrier citoplasmático en el interior de la célula y ahí puede ser capturado por una terminal también fosforilada que está armando esta larga cadena de polisacáridos aminados, nitrogenados, que van a formar la quitina ya en la estructura cuticular. Y esa estructura cuticular se puede unir a la matriz proteica por determinados sitios de unión que son terminales de aminoácidos específicos, y en este modelo propone que sería la asparagina como el que permite ir vinculando a la matriz proteica con estas largas cadenas de polisacáridos. Es decir, cuando nos imaginamos cómo es la matriz proteica, nos tenemos que imaginar cómo se construye una pared de hormigón que requiere no solo de cemento, o sea, en este caso particular, matriz proteica, sino de una estructura de metal que va a darle esa cohesión a la matriz proteica. Precisamente esa estructura metálica alargada, tan organizada, es comparable a lo que es la quitina en los insectos. Acá podemos ver una estructura esquemática en donde podemos ver que estas estructuras tubulares en realidad representan lo que se llaman fibrillas. Esas fibrillas están en el interior formadas por largas microfibrillas que son en general 18, 20 cadenas de quitina. Cada una de esta estructura tubular entonces está formada por un conjunto de largas cadenas de quitina que van a darle una estructura muy ordenada y que van a estar rodeadas cada una de ellas por la matriz proteica. De acuerdo a cómo sea la unión entre las cadenas de quitina entre sí, si son antiparalelas, es la típica estructura de quitina de los insectos. Hay otro tipo de uniones que tienen lugar que no son típicas de insectos, sino de otros organismos, como por ejemplo los hongos. A medida que se va sintetizando la quitina, se va exportando del tejido epidérmico y se va depositando en la endocutícula. Estas estructuras laminares, a medida que se van armando diferentes planos de síntesis, se van generando diferentes capas que le dan una organización que se puede ver en microscopio electrónico como laminar. Sin embargo, estas estructuras laminares entre sí no siempre están perfectamente alineadas con la otra estructura de quitina superior. En general existe un desplazamiento que podemos ver en este corte transversal, por eso no se ve una línea de continuo en todos los casos, porque cada estructura de quitina sintetizada se desplaza helicoidalmente, es como que gira con respecto a la anterior.
Es por eso que acá se representa como la primer cadena de quitina tiene una orientación, la subsiguiente está girada ligeramente con respecto a la primera, la tercera también está girada con respecto a la segunda y así sucesivamente. O sea, hay un desplazamiento de miofibrillas de quitina que se van depositando en paralelo, pero con una ligera rotación, o sea, con un ángulo que puede ser constante en muchos casos, generando como un arreglo helicoidal. Acá tenemos algún caso especial en donde, por ejemplo, estas primeras 9 capas de miofibrillas de quitina se dan de manera muy organizada y sin un cambio en términos de ángulo, no hay un arreglo helicoidal, y a partir de la 10ª capa sí lo hay. O por ejemplo, este caso especial donde los 9 primeros presentan una estructura en paralelo sin una distribución o un rearreglo helicoidal entre capas sucesivas. Recién en la 10ª y en la 11 hay un cambio, y nuevamente de la 12 a la 20 hay un arreglo también en paralelo que no muestra un arreglo helicoidal y que es justamente ortogonal o en 90 grados con respecto a los primeros que se habían sintetizado. Esto es un ejemplo, un esquema en 3 dimensiones de cómo se van dando la estructura de síntesis de los conjuntos de cadenas de quitina que se llaman microfibrillas y que se van dando con esta organización helicoidal. Por lo tanto, a medida que se va dando esa organización helicoidal, si se van también conformando poros, que son aquellos que permiten la exportación de sustancia a la epicutícula, estos poros, si los vemos en detalle y en profundidad, también van a tener una estructura helicoidal, no va a ser un tubo en donde no hay cambios en las diferentes profundidades, sí lo va a haber. Y cuando les decía que puede haber casos particulares en donde estos arreglos helicoidales muchas veces no tienen lugar y hay grupos de miofibrillas donde se dan realmente paralelismos, en donde aproximadamente 10 miofibrillas tienen la misma orientación y ortogonalmente otras 10 otras, esto da una particularidad que es una gran resistencia de la estructura de la cutícula frente a cualquier tipo de presión o quiebre externo. Esto lo podemos ver en la parte anterior de la cutícula de algunos ortópteros, como podemos ver acá del género Rhynchophorus, y precisamente esta imagen de microscopio electrónico no es un techo de madera desvencijado de alguna casa antigua, sino es la estructura ortogonal de la quitina en la endocutícula. A este tipo de estructura, las microfibrillas no se desplazan durante la formación de cutícula, como lo podemos ver acá, sino que se van desplazando en 90 grados. Esto da una altísima resistencia y precisamente esta organización fue tomada en lo que se dice diseño industrial para telas reforzadas, por ejemplo, de camping de alta montaña. También hablar de cutícula es hablar de diseños de coloración. Los insectos pueden ser muy coloridos en muchos casos y en muchas de estas coloraciones tienen que ver con la pigmentación que se puede visualizar fundamentalmente en la parte más periférica, en la epicutícula.
cutícula puede haber deposiciones y en la exocutícula puede haber deposiciones de pigmentos. Muchos pueden tener que ver con la dieta, por ejemplo, la presencia de carotenos y flavonoides, y otros directamente son sintetizados como la melanina. Sin embargo, también hay mecanismos físicos de los colores, es decir, por cómo se va sintetizando y por los pliegues que va formando la cutícula, puede haber fenómenos de interferencia que cuando ingresen la luz, las distintas longitudes de onda pueden formar capas superpuestas que van desfasando la luz y generando colores tornasolados iridiscentes. Es el caso de las estructuras de difracción que se arman en las alas de los lepidópteros. Hay fenómenos de iridiscencia en las escamas, porque si vemos en detalle cómo se va dando la síntesis de cutícula, en realidad son escamas en paralelo, y esto es un esquema de lo que estamos viendo en esta fotografía de microscopio electrónico, que precisamente entre estas capas, al estar en paralelo, las longitudes de onda pueden ingresar y comenzar a rebotar entre las placas, y depende qué longitudes de onda ingresen, son los diseños que se pueden formar en las alas de los lepidópteros. Por lo tanto, ese fenómeno de coloración es físico, no es pigmentario. También hablar de la química de la cutícula implica hablar de otras sustancias, de otras familias de compuestos que están en menor proporción, pero que son muy relevantes. Por ejemplo, los lípidos, las ceras son transportadas a los poros, como dijimos anteriormente. Estamos hablando de hidrocarburos de cadenas medianamente largas, de 24 carbonos en adelante. Estamos hablando de que pueden ser impermeables a agua y es la primera barrera de penetración de agentes externos. Estos son muy utilizados en algunos grupos de insectos. Por ejemplo, las abejas adultas jóvenes tienen glándulas sericígenas muy importantes, generan una gran producción de cera, y de hecho esa gran producción se utiliza para la construcción de panales de cera. Estos lípidos se sintetizan en oenocitos y en muchos casos también los cuerpos grasos, que vamos a ver más adelante, pueden participar y se exportan hacia la periferia de la cutícula. También contamos con hidratos de carbono. Los hidratos de carbono ya son sustancias que dan especificidad, sirven para reconocimiento de grupos, de poblaciones, de individuos, pueden estar involucrados en feromonas sexuales de contacto. Podemos encontrar fenoles que son derivados de determinados aminoácidos como la tirosina y están involucrados en lo que vamos a ver más adelante, que es el curtido cuticular. Y también existen trazas de compuestos inorgánicos, algunos iones vinculados a metales que son claves para dar resistencia, para dar pigmentación en algunas partes del cuerpo de los insectos. Cuando hablamos entonces de la parte más externa y hablamos de los compuestos de la epicutícula, realmente encontramos mucha variabilidad entre especies de insectos. Y podemos ver cómo un análisis químico de la cubierta, o sea, solamente de esa delgada capa externa, que es la epicutícula, puede variar entre grupos. Por ejemplo, un ortóptero puede presentar grandes cantidades de hidratos de carbono y muy reducida de alcoholes y de esteroles, mientras que algunos coleópteros pueden presentar
altos niveles de alcoholes. Otros, como dípteros, también pueden presentar altos niveles de alcoholes y muy escasos de hidratos de carbono. Por lo tanto, ya esa variabilidad puede permitir una identificación entre grupos. Hay incluso casos más extremos, donde dependiendo en qué entorno se mueven los organismos de una misma población, pueden presentar diferentes perfiles en sus cutículas que pueden estar participando en el reconocimiento de los individuos. Acá tenemos un caso particular de un himenóptero, de unas hormigas del desierto que fundamentalmente se encargan de recolectar semillas o cualquier material vegetal que van a llevar a sus nidos. Están expuestos en el ambiente a temperaturas muy extremas, altos niveles de temperatura, bajos de humedad. Por lo tanto, si se hace un análisis cuticular o epicuticular de los compuestos de individuos de esa misma nido, de esa misma población de hormigas, que en este caso es del género Pogonomyrmex, y los evaluamos, por ejemplo, aquellos individuos que salen y están mucho tiempo en el exterior buscando recursos, y otros que están en el interior haciendo actividades de mantenimiento y cuidado de la cría, vemos perfiles cuticulares muy expuestos. Acá tenemos una tabla en donde si vemos que hay una gran cantidad de alcanos, vemos una diversidad de alquenos, pero podemos tratar de evaluar los números promedios de alcanos entre bichos control y bichos expuestos, es decir, entre hormigas que se capturan de adentro del nido y hormigas que se capturan en el exterior. Vemos, por ejemplo, que los niveles de alcanos de los individuos expuestos es ligeramente mayor que los control en 3 de los nidos que se analizaron. Por el contrario, si evaluamos otros grupos de hidrocarburos, los alcanos son hidrocarburos saturados. Si evaluamos los alquenos, que son hidrocarburos no saturados, podemos ver lo contrario. El grupo expuesto presenta menores niveles de alquenos en los 3 nidos que el grupo control. De alguna manera vemos que estos 3 nidos muestran entonces diferencias en esos 2 grupos funcionales, alcanos y alquenos, hidrocarburos saturados e insaturados. ¿Con qué difiere? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué variables ambientales están más correlacionadas con este cambio? Y fundamentalmente lo que podemos ver sintetizado en este gráfico es que acá tenemos temperaturas frías o temperaturas elevadas. Podemos tener temperaturas frías con alta humedad o con muy secas, y en temperaturas elevadas lo mismo. ¿Qué se puede observar? Es que aquellos individuos expuestos a muy altas temperaturas y a muy baja humedad presentan niveles de alcanos muy elevados comparados con aquellos que están a muy altas temperaturas, pero en ambientes mucho más húmedos, como podría ser el interior del nido. Por lo tanto, eso per se ya podría ser una señal de reconocimiento adentro del nido. Un individuo que tiene altos niveles de alcanos quiere decir que estuvo en el exterior con altas temperaturas. Y eso abrió una hipótesis de trabajo. Este grupo de investigación, del grupo de Deborah Gordon, que trabaja en la Universidad de Stanford, se planteó evaluar si estas diferencias en los hidrocarburos cuticulares generan una respuesta conductual en los organismos. Entonces,
lo que hicieron es trabajar con unas bolitas de vidrio. Estas bolitas de vidrio estaban embebidas en distintos perfiles cuticulares, ya sea de individuos que realizaban patrullajes en el exterior, ya sea de algunos compuestos de esos individuos que hacían patrullajes en el exterior, como por ejemplo lípidos cuticulares, como por ejemplo solo hidrocarburos cuticulares, o simplemente ver qué pasa en términos de actividad cuando ingresa un individuo que patrulla el exterior e ingresa al nido. Lo que se cuantifica es el número de individuos que salen al exterior, posiblemente a buscar recursos. Y se ve que cuando se tiran pelotitas de vidrio que están embebidas en hidrocarburos cuticulares de individuos que patrullaban en el exterior, genera el mismo tipo de respuesta de salir a buscar recursos en el exterior que si fuera una hormiga que ingresa. Sin embargo, si se tiran pelotitas con hidrocarburos de individuos de adentro del nido, las respuestas son bajísimas, o sea, no hay una salida de individuos al exterior. Por lo tanto, esas gotas de extracto de individuos recolectores promueven que individuos del nido puedan reconocer esos olores como alguien viene de afuera, hay recursos en el exterior y salen a buscar. Simplemente cambios muy sutiles en la química de la cubierta cuticular promueven cambios comportamentales dentro de una población. Y ahora vamos a ver entonces un poco procesos dinámicos de la cutícula. Habíamos dicho que los insectos presentan cambios discretos. Vemos que su estrategia de crecimiento es una estrategia que los pone en riesgo de depredación o de exposición a agentes ambientales que pueden alterar su desarrollo, afectar directamente su supervivencia. Entonces ahora lo que queremos ver es cómo se dan estos cambios, o sea, estos momentos de cambio que llamamos de muda, en donde una cubierta cuticular va a ser reemplazada por otra cubierta cuticular en el menor tiempo posible, es decir, que haya la menor exposición posible frente a un periodo en donde pueden ser atacados por agentes ambientales. Entonces, lo que estamos representando en este esquema, vamos a ir por los distintos momentos que sufre en un periodo intermudas, es decir, partimos de una cutícula conformada y vamos a llegar a una cutícula totalmente nueva. En el primer momento tenemos una cutícula madura. Lo que podemos ver es la monocapa de células epiteliales y podemos ver la cutícula en donde claramente vemos la procutícula separada en dos partes, endo y exocutícula, y por otro lado podemos ver la epicutícula superficial. En un momento 2, por alguna cuestión fisiológica que no vamos a ver en este momento, pero imagínense que hay algún agente hormonal que dispara el proceso que se llama apólisis. La apólisis es precisamente el momento en donde, al haber un cambio hormonal en el tejido epidérmico, donde se puede ver que hay un cambio en la forma de las células, hay un engrosamiento citoplasmático, hay un agrandamiento de las células glandulares o enocitos, pero además hay una separación entre el tejido epidérmico y la cutícula. Esta luz es lo que se llama espacio exuvial. Es decir, es el momento cero
donde empieza el cambio. Eso es lo que se denomina apólisis, o acá lo llamamos el tiempo 2. Ya en el tiempo 3, inmediatamente estas células epidérmicas que veíamos engrosadas y que nos denotaba que iba a pasar algo muy activo, lo que empieza a ocurrir es que este espacio exuvial comienza a estar cada vez más engrosado. Comienza a haber un fluido de muda que por ahora está inactivo, e inmediatamente en un tiempo 3 lo primero que vemos es una cubierta muy delgada en la superficie del tejido epidérmico, que será la nueva epicutícula, es decir, lo que va a estar arriba de todo cuando se termine de conformar la cutícula. Ya en un tiempo 4 vemos cómo va avanzando este espacio exuvial, donde hay ya estos fluidos de muda activo, comienzan una degradación muy intensa de la endocutícula. Hay en paralelo un avance de una nueva procutícula que va a estar por debajo de la nueva epicutícula, y en un momento posterior la degradación de la endocutícula es prácticamente completa. Hay un avance importante de la nueva cutícula. Vemos que de la cutícula vieja se mantiene la epicutícula y se mantiene la vieja exocutícula, que no es posible de degradar en su totalidad. Sin embargo, podemos ver que en algunas regiones de la cutícula hay espacios adelgazados que son precisamente esos puntos de quiebre que precisamente en el momento de lo que se llama ecdisis, es decir, de la ruptura de la vieja cutícula, por ese punto adelgazado donde hay mínima proporción de exocutícula, y ya ahí sí aparece la cubierta nueva, aparece la procutícula que está diferenciándose con la nueva epicutícula. Es decir, es clave comprender que en la etapa final, es el momento de la ecdisis, se requiere líneas adelgazadas en la vieja exocutícula que permitan una exocutícula flexible, que permitan un punto de debilidad, y eso es un punto clave para entender la ecdisis, es decir, la eliminación de la vieja cutícula del insecto. También vamos a encontrar zonas, como dijimos al principio, zonas de gran elasticidad en la cutícula, que tiene que ver con la presencia de resilina en zonas de articulación, es decir, de proteínas con alto grado de elasticidad que van a encontrarse en zonas de pliegues, en zonas de terminaciones de apéndices o de partes bucales o de las bases de las alas, que son claves para entender por qué un insecto puede tener una gran movilidad, a pesar de tener algunas estructuras que parecen darle mucha rigidez y resistencia. Entonces, lo que acabamos de presentar es una línea de tiempo que surge o que arranca en lo que se llama la apólisis, o sea, la separación de la cutícula madura de la epidermis, y la inmediata síntesis de una nueva epicutícula para terminar en lo que se llama ecdisis. Si acá esta línea de tiempo lo tratamos de representar en este gráfico, en donde tenemos dos momentos, por un lado la apólisis y por otro lado la ecdisis, vemos que hay distintos procesos celulares
y fisiológicos que tienen lugar. Por un lado, previo a la apólisis, podemos ver que hay una intensa división celular en muchos tejidos del insecto. Podemos ver que ya una vez disparada la apólisis, hay una gran producción de enzimas de la muda que se van vertiendo en este espacio exudial. En una primera etapa son inactivas y en una segunda etapa permiten una muy rápida digestión de lo que sería la endocutícula. Podemos ver también que luego de una primera etapa de apólisis y de separación, lo que primero se va a producir es la nueva cubierta de epicutícula externa, y que luego va a haber una etapa posterior de producción de epicutícula interior. Y que a posteriori de eso, o durante ese proceso, ya comienza a dispararse intensamente la producción de procutícula, como podemos ver acá, que esto incluso se mantiene luego de la ecdisis. Precisamente luego de la ecdisis no solo se mantiene una producción intensa de procutícula, como mencionamos anteriormente, sino que también hay un proceso muy importante, que algunas zonas de la cubierta cuticular van a requerir una alta resistencia y dureza. Y eso es lo que se llama el proceso de esclerotización. Es decir, estabilizar la matriz proteica que le da resistencia contra la hidrólisis por agentes patógenos. Y eso está regulado por hormonas, y en esas partes de la cutícula, que no necesariamente es todo el organismo, sino algunas partes en particular, son procesos irreversibles. Hablar de esclerotización es hablar de una exocutícula que está altamente ordenada y que impide la hidrólisis para que entren agentes externos patogénicos, químicos o físicos. Y esto es una cutícula sin esclerotizar, y fíjense, una cutícula altamente esclerotizada. En ese caso, hablar de esclerotización es entender que hay algunos aminoácidos esenciales que incluso actúan en el sistema nervioso central, en muchos casos como neurotransmisores, neuromoduladores, que vamos a ver más adelante. Estos participan en vías que tienen lugar, procesos de síntesis en las células epiteliales, y sus derivados, los derivados de este aminoácido que es la tirosina, generan precursores como la fenilalanina, la hidroxifenilalanina o DOPA, o incluso la dopamina, que lo que intervienen es que promueven enlaces cruzados entre la matriz proteica cuticular, que forman una matriz muy rígida en la cual las miofibrillas de quitina se adhieren. Y precisamente hay determinadas partes del cuerpo, como por ejemplo la parte anterior de las partes bucales, como es las mandíbulas, o en la parte anterior rostral, o en el mismo tórax, en donde puede haber en algunos insectos altos niveles de esclerotización. Es muy importante esta rigidez y esta resistencia. Entonces, esto se da precisamente por uniones covalentes entre proteínas, y esto es lo que se denomina las rutas de las quinonas, que son derivados de la tirosina. Entonces, a partir de la circulación de tirosina en hemolinfa, la cual puede incorporarse en la epidermis, y que por una cascada bioquímica obtenemos derivados de tirosina como DOPA
y dopamina y otros compuestos que pueden entrar en la que se llama la vía de las quinonas y esclerotizar, generando esas uniones tan resistentes a nivel de la cutícula. Es decir, lo que pasa es que la epidermis secreta agentes donde se hace más reactiva. Recuerden que estos derivados son propios de un aminoácido esencial. Esto puede generar en muchos casos el oscurecimiento de la cutícula y hay cambios en el pH de la cutícula que está regulada por la epidermis y eso regula los contenidos de agua de la cutícula. Estos cambios que es la esclerotización son cambios irreversibles en esas partes del sistema tegumentario del insecto. Sin embargo, existen también cambios reversibles en la cutícula. Y eso ha sido muy estudiado en aquellos insectos que deben ingerir grandes cantidades de líquido, alimento líquido en muy poco tiempo. Algunos de ellos son, por ejemplo, los hematófagos. De allí que un insecto como la vinchuca ha sido un modelo de estudio para, de alguna manera, hasta fundar las bases de la fisiología de insectos a principios del siglo XIX. Se sabe que existen cambios en la elasticidad cuticular de una vinchuca como es este modelo de vinchuca de Rhodnius prolixus, el cual al poder pinchar la piel de un humano, rápidamente ingiere su sangre y esto genera una muy rápida deformación de su abdomen. Es decir, producto de la ingesta y producto de que el buche se distiende por la gran acumulación de alimento líquido en su interior, este buche al estar inervado, o sea, el sistema nervioso está interactuando en terminales nerviosas con el buche, esto a priori lo que generaría es cambios en las terminales nerviosas más cercanas a la periferia del organismo, o sea, más cercanas al sistema tegumentario, lo que promovería un cambio en el pH de la cutícula y eso genera cambios en los puentes de hidrógeno de las cadenas de quitina y su conexión con las proteínas cuticulares. Esto se traduce en que hay alguien, algún compuesto, alguna molécula que debería interceder para informar a la periferia cuticular sobre estos cambios. Precisamente lo que se ve en la vinchuca Rhodnius prolixus luego de la ingesta de sangre es que los niveles de algunos compuestos como es la serotonina en la sangre de los insectos L-hemoninfa aumenta muy rápidamente minutos después de la ingesta. De allí que se pensó que era un candidato intermediario para notificar e informar al sistema tegumentario de este cambio. Y se ve que luego de la ingesta, entonces, aumentan los niveles de serotonina y precisamente la serotonina podría estar participando en las vías nerviosas, porque la serotonina, vamos a ver en próximas clases, es un neurotransmisor, neuromodulador del sistema nervioso de muchos animales, entre ellos los insectos. Y de allí viene una evidencia que ya tiene más de 50 años y que fue realizada, podemos decir, por el fundador de la fisiología de insectos en Latinoamérica, que fue Josué Núñez. Josué Núñez fue un investigador muy importante en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, fue el fundador de la fisiología del comportamiento y de la fisiología de insectos en Latinoamérica, y precisamente con sus estudios a principios de los años 60, él primero conocía el sistema nervioso de la vinchuca,
sabiendo que cuenta con un ganglio muy prominente, el ganglio metatoráxico, que está ubicado en el tórax de la vinchuca, y él mismo presentaba dos nervios que se proyectaban hacia el abdomen y muy ramificados entre ellos. Lo que él hizo es una ablación mecánica sobre uno de los dos áreas que están vinculadas con estos dos nervios que se proyectan hacia la zona abdominal. Por lo tanto, al afectar a uno y no a los dos nervios, luego lo que hizo es alimentar a las vinchucas con sangre y, por supuesto, este animal rápidamente tiende a distender su abdomen. Lo llamativo, luego de ese daño en uno de los dos nervios que se dirigen desde el ganglio mesatoráxico hacia el abdomen, es que veía que no había un cambio simétrico en el animal que se alimentó con sangre, sino que un lado, aquel que no estaba afectado ni dañado, podía tener una mucha mayor elasticidad en su abdomen que la otra zona que sí había sido dañada en la parte anterior de este nervio que se extiende al abdomen. Por lo tanto, lo que demostró Josué Núñez en ese momento es que existe una elasticidad, lo que se llama un fenómeno de plasticización cuticular, que tiene un control nervioso, o sea, hay alguna sustancia que sería la serotonina que es vertida por el sistema nervioso periférico hacia el sistema tegumentario que permite un cambio en la elasticidad del abdomen del individuo y le permite ingerir en muy poco tiempo grandes cantidades de alimento a pesar de tener una cutícula con una matriz proteica y quitina muy enlazadas entre ellas. Por lo tanto, estos cambios en las propiedades elásticas serían dados, por un lado, por la ingestión, porque ocurre una distensión del buche, el buche está inervado, y precisamente el buche inervado promovería factores neuroendocrinos que se liberan en la hemolinfa, como por ejemplo la serotonina haría blanco sobre el tejido epitelial y sobre el sistema tegumentario como un todo, bajando el pH de la cutícula, rompiendo varios puentes de hidrógeno, dándole más elasticidad de movimiento a los contactos entre proteínas y quitina, y eso causa una elasticidad, una distensión y permite una incorporación masiva del volumen del alimento, en este caso sangre. Lo interesante de esto es que no solo la distensión del buche genera estos cambios en la elasticidad, sino la presencia de un potencial hospedador, por ejemplo, un humano que libera calor, ya per se puede generar cambios en los factores endocrinos que circulan en la hemolinfa y cambios en la elasticidad. Parte de esto tiene que ver con el primer trabajo práctico que vamos a ver en la materia. Entonces, bueno, precisamente con esto vamos terminando la clase de hoy y vamos a continuar la clase próxima con sistema nervioso. Entonces estamos comunicados vía clases de consulta y correo electrónico y por supuesto el contacto en este momento en la materia directo es Andrés Arenas. Entonces la seguimos, les mando un saludo, nos vemos pronto.